día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 299 y nos falta la frase final por comentar, que dice: la Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Es decir, en sus declaraciones de fe, en sus declaraciones dogmáticas, a la hora de salir al paso de errores y de herejías que en los diversos siglos de la historia de la Iglesia se han ido formulando, muchas veces la Iglesia ha tenido que recordarnos, oye, que el mundo es bueno, que todo lo creado forma parte de la manifestación del amor de Dios a nosotros. Es verdad que el mundo no es perfecto, y es verdad que Dios podía haber creado un mundo más perfecto que este. Pues sí, la perfección Dios únicamente no nos la ha prometido en el cielo, porque en el cielo Él será nuestra heredad. O sea, una cosa es que Dios haya creado unos dones para nosotros, pero para el cielo queda reservado no los regalos de Dios, sino el Dios de los regalos. Para el cielo queda Él, Él en directo, Él será nuestra heredad. Aquí estamos recibiendo muchos regalos suyos, como es la misma vida, pero allí en el cielo habrá algo que no tendrá imperfección alguna, que será su propia persona, su propio ser, su propia vida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en la historia de la Iglesia, el escándalo del mal, el escándalo de la existencia del mal del mundo, pues ha hecho a veces, ¿no?, llegar a sospechar, algunos filósofos, algunos teólogos, hay algunos que se han dejado engañar, les ha hecho sospechar de que todo el mundo no puede ser creación de Dios, que en este mundo tiene que haber otro principio distinto al de Dios, y que Dios tiene que ser creador de lo bueno de este mundo, pero que tiene que haber otro Dios, otra potestad, que ha sido creador de lo malo. Entonces, incluso algunos lo formulan de la siguiente manera, ¿no? Dios es creador de lo espiritual, pero lo material, que parece donde está el sufrimiento del mundo, ¿no?, pues entonces eso no es creación de Dios. De Dios viene lo espiritual, y de ese otro principio, de ese antidios, o como queramos llamarlo, viene lo material. Bueno, en primer lugar, no es cierto eso de que el pecado afecte únicamente a lo material y que a lo espiritual no le afecte el pecado. Esa visión dualista de espíritu bueno y materia mala, eso no es cristiano ni es verdadero. De hecho, yo diría que los pecados del espíritu suelen ser más graves que los pecados de la carne. Eso vaya por delante, porque parece que aquí decimos, no, espíritu, todo el espiritual es bueno y todo lo material es malo. Pues mire usted, no es verdad. La soberbia es un pecado puramente espiritual. La soberbia es un pecado puramente espiritual, que posiblemente sea lo que más nos hace sufrir. Y fijémonos que los ángeles, su pecado no era material, su pecado era puramente espiritual. La soberbia de los ángeles caídos, eso de material tiene poco, es un pecado espiritual. Luego, la visión dualista que proviene un poco de ese sistema filosófico platónico, que viene a decir el espíritu es bueno, la materia es mala, el espíritu viene de Dios, la materia no puede venir de Dios, porque no, eso nunca lo hemos tomado como nuestro, y nosotros entendemos que tan divina es la materia como el espíritu. Insistamos en esto. Tan divina es la materia como el espíritu. Luego, todo es bueno y el pecado puede estar en todo, no únicamente en lo material, también en lo espiritual puede estar el pecado. ¿Qué tipo de errores principales son aquellos a los que ha tenido que hacer frente la Iglesia, ¿no? Sus distintos concilios. Bueno, pues aquí se nos trae una relación, unos cuantos números del magisterio. Para los que seguís el catecismo con el libro en la mano, allá donde veis que pone DS, pues hace referencia al libro de la Iglesia,
en el que están ordenadas todas las declaraciones magisteriales dogmáticas que ha hecho la Iglesia a lo largo de sus siglos, DS, etcétera, ¿no? Aquí viene 286, etcétera, de distintos concilios. Pero bueno, ha sido especialmente el Concilio Vaticano I, primero el que ha hablado de que la afirmación del Dios creador, de las cosas visibles e invisibles, bueno, pues en primer lugar va contra la afirmación de quienes dicen que solo existe la materia, contra el materialismo. El materialismo es pues, un primer error, que es el creer únicamente en lo que vemos visiblemente y palpablemente. Pues mire usted, hay otras realidades también creadas por Dios, como son los ángeles, como es el alma humana, etcétera, que no es palpable y visible, pero forma parte de la creación. O sea, el materialismo es un error al que nuestra fe en la creación hace frente. O también el panteísmo, la afirmación de que Dios se identifica esencialmente con el mundo, que el mundo creado pues, es una parte de Dios, ¿no? Eso se llama el panteísmo, al cual también la Iglesia le hace frente, y digamos que el Concilio Vaticano I de una forma muy especial. También nuestra fe en la creación rebate esa explicación de que la creación es como una emanación de la sustancia divina. O es el mismo ser divino, es el mismo Dios, en una especie de manifestación visible. O sea, como que la creación fuese una especie de visualización de Dios. No, oiga, mire usted, la creación es una... no es el mismo Dios que se hace visible, es una criatura de Dios. Que Dios podía haberla creado o no creado. Por lo tanto, esto de decir que la creación es como una emanación de la sustancia divina se parece bastante al panteísmo, a decir que todo es Dios. Bueno, como veis, la historia de 2000 años han dado para mucho y a veces pues a la hora de inventar herejías, etcétera, se suelen reinventar las herejías diciendo cosas parecidas a la anterior bajo otra palabra, otro concepto, pero básicamente diciendo lo mismo. Va contra la fe también negar que el mundo y las cosas contenidas en él han sido creadas por Dios de la nada. Es decir, que en vez de decir que la creación ha sido a partir de la nada, pues se afirme que ha sido a partir de una especie de materia preexistente, etcétera. Porque claro, también es afirmar que todo no proviene de Dios. Si resulta que alguien dice que la creación no partió de la nada, que Dios tomó pie de algo que había antes de, luego resulta que entonces todo no proviene de Dios porque había algo. Bien, eso también lógicamente está fuera, en contra de la fe bíblica y de la fe cristiana en la creación. Bueno, a lo que iba, pues que la Iglesia ha tenido que salir al paso de distintos errores que contra la fe bíblica y cristiana de la revelación se han ido formulando. Pero bueno, por eso el Espíritu Santo sostiene la Iglesia en la comprensión de la palabra de Dios y le va inspirando conforme a aquella promesa de Cristo: yo os enviaré el Espíritu Santo para que os lleve a la comprensión de todo lo que os he explicado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.